Importante ahora escuchar al abogado del expresidente Pedro Castillo Terrones, Guido Croxatto, pero desde otro punto de vista. ¿Cómo se ve desde afuera? Un gusto tenerlo aquí, abogado. Muy buenos días, les saluda Carmen Alvarado. ¿Cómo estás, Carmen? El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me pareció indicado y oportuno empezar con las palabras, con hechos, con datos concretos. Y mi pregunta directa es, ¿cuál es su percepción de lo que pasó ese 7 de diciembre? Me refiero concretamente al discurso del señor Castillo Terrones. Bueno, me parece que está muy bien la pregunta y coincido con la importancia de hablar sobre los hechos, no solo de estos hechos, sino sobre las 70 muertes que lleva el gobierno actual de Perú, y es algo sobre lo que la comunidad internacional espero se manifieste rápido, porque eso comienza después del golpe parlamentario contra el presidente Castillo y pareciera que como esas 70 muertes valen menos, porque son pobres campesinos de la sierra, no se mencionan como si fueran de San Isidro o Miraflores, y sin embargo yo creo que un gobierno con 70 cadáveres es insostenible. Ahora, yendo a tu pregunta, que me parece muy bien hecha, yo diría en principio en derecho nosotros no le llamamos hecho a cualquier cosa. Una cosa es el lenguaje mediático y político, que es muy importante en una comunidad, y otra cosa es el lenguaje técnico que usamos en el derecho penal. Yo soy abogado de Castillo y como abogado de Castillo estoy obligado a defender, en primer lugar, sus derechos, no sus ideas. Son dos cosas diferentes. Y los derechos de Castillo están siendo vulnerados más allá de lo que nosotros pensemos de este discurso. Están vulnerados en el aspecto procesal, es decir, independientemente de si nosotros pensamos o no, yo no pienso que sea un autogolpe, me parece una noción inconsistente, y mucho menos un golpe. Una colega de ustedes, Romy Chang, de la Universidad Católica de Perú, escribió muy bien en el Diario del Comercio, en una crítica o en un intercambio, que en todo caso fue un delito en el grado de tentativa. Yo no coincido con la visión de Chang, pero me parece que abre una discusión seria, interesante, que al Perú, a la justicia peruana y a los medios peruanos les hacen falta. Una discusión seria y rigurosa. Por eso me parece bien que vos pongas este video. Ahora, respecto al discurso que da Castillo el 7 de diciembre, yo diría dos cosas. Una cosa es un golpe, otra cosa es un discurso, eventualmente como parte de un proceso político. Castillo lo que dio o llegó a dar fue un discurso, no un golpe de Estado. Pero, abogado, pero yo entiendo, es que lo que pasa es que como periodista también debo dar un poco de contexto para ayudar al auditorio. O sea, a ver, ha salido ya más información acerca de ese día, minutos previos, coordinaciones incluso con la ex jefa del gabinete, con la señora Betsy Chávez Chino. Entonces, aquí se han dicho muchas cosas, abogado, así en resumen. Hemos tenido aquí a Guido Bellido, al congresista de la República del Perú, dijo claramente que le habían dado un brebaje, salió otro abogado, no, que lo habían sedado, que no estaba pues en sus cabales para dar ese discurso. Han habido diversos argumentos que ya realmente a estas alturas, con esos videos que se han difundido, dan cuenta que el presidente sabía lo que estaba leyendo. Ahora, solamente aquí, lo quiero cortar porque en otra entrevista usted también mencionó que él tenía otros discursos y el que leyó fue el más suave. Entonces, si usted ha tenido la oportunidad de comunicarse con Pedro Castillo, y entiendo que así ha sido, ¿quién le escribió el discurso a Pedro Castillo? ¿Le escribió él? ¿Quién fue? ¿Y quién fue la persona que lo asesoró para que diera ese discurso? Ahora, usted me dice, esto puede ser, y vuelvo a sus palabras, ¿no?, un mensaje mediático y político, pero un mensaje mediático político, como también lo han dicho por aquí otros defensores de Pedro Castillo, se habla de una proclama política, pero está con la banda presidencial. Es un mensaje a la nación. Según lo que dice también la periodista de Canal 7, de Canal del Estado, es que se iba a emitir un pronunciamiento. Entonces, digamos que en ese sentido de proclama o discurso político, está dando a ver, las órdenes que ha dado: reorganización del sistema de justicia, reestructuración del TC, cerrar el Congreso de la República. Entonces, me gustaría que me pueda dar un poco más de perspectiva sobre ese análisis y no quedarnos en esa idea simplemente, no, fue un pronunciamiento político, cuando ese mismo día él iba a ser sometido en el Congreso de la República a una tercera moción de vacancia y él tenía la posibilidad de defenderse, y 2 horas antes de ese discurso. Te quiero responder porque todas las preguntas que hiciste me parecen muy interesantes, Carmen, y a veces el tiempo en televisión es tirano y tenemos que resumir y simplificar muy rápido. Me parece muy bueno, de hecho, lo que estás planteando, y quisiera responderte con precisión, punto por punto. También mi opinión como abogado internacional, ajeno a muchas cuestiones de la interna peruana.
En primer lugar, vos decís es un mensaje a la nación, pero en el sistema jurídico peruano, el mensaje a la nación tiene una serie de formalidades que no se cumplieron. Tiene que estar rubricado por el Consejo de Ministros y ese mensaje no estaba rubricado por los ministros. Por eso tampoco es correcto hablar de conspiración, porque en rigor Castillo, como vos decís muy bien, y me parece muy interesante este punto, es cierto que tiene la banda de la nación, que da un discurso, pero el discurso no cumple con las formalidades que el sistema peruano, no el argentino o el alemán donde yo estudié, no, el sistema peruano tiene una serie de requisitos formales para que eso sea efectivamente un mensaje a la nación. Y una de esas formalidades es que esté firmado por todos los ministros. Ningún ministro lo firmó. Y eso me lleva a la segunda, por eso no los podés acusar por conspiración a los ministros, porque ninguno lo había firmado. Y eso hasta me parece bien de parte de Castillo. Porque no lo sabían, porque ellos luego no sabíamos qué iba a decir. No sabían, exacto. Ajá. Es lo mismo que coincido totalmente, es lo que dijeron los ministros y yo les creo absolutamente, porque ninguno lo firmó. Entonces, acusarlos por conspiración es un error jurídico que está cometiendo parte de la justicia peruana, pero esto es una cuestión que tiene los días contados, esto te lo aseguro porque está en la norma peruana, no es una invención mía como abogado. Ahora bien, vamos al segundo aspecto de tu pregunta que me parece súper interesante y problemática, a su vez, y yo lo puse en un dictamen que escribí y en una nota que publicamos con Zaffaroni ayer en Página 2 en Argentina. A ver, si no fue un mensaje a la nación, ¿qué fue? Bueno, por eso nosotros decimos que es un hecho atípico. No lo decimos de manera grandilocuente o rimbombante, lo decimos porque técnicamente, si uno agarra el Código Penal peruano y el reglamento del Congreso, hay formalidades que más allá de que Castillo tuviera la banda presidencial no se cumplieron. Y esto me lleva a otra cuestión más política, si querés, que jurídica, que es, pero y entonces, si los ministros no lo firmaron y efectivamente se llama mensaje a la nación, pero jurídicamente no lo fue porque no cumple las formalidades de un mensaje a la nación, tampoco podés hablar de una tentativa de golpe porque ni siquiera fue un mensaje a la nación, formalmente y según las normas peruanas. Tampoco podés hablar de conspiración ni de rebelión armada porque no había armas, que es lo que pide el Código peruano, no lo que pido yo. Pero vamos a la pregunta importante, te diría. Porque estas son minucias procesales que tarde o temprano se van a resolver en la justicia cuando encontremos un juez serio. Y yo creo que Perú los tiene y en algún momento van a hacer valer el sistema jurídico peruano. Más allá de lo que yo piense de Pedro Castillo, ¿se entiende esto? Tal vez a Castillo el Congreso resuelva suspenderlo, vacarlo, y yo simplemente estoy diciendo que si lo van a hacer lo hagan bien. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Respeten el debido proceso, el procedimiento de acción constitucional. No apliquen una figura que no corresponde y no tiene prevalencia, como es la vacancia por incapacidad moral permanente, para la cual el Tribunal Constitucional del propio Perú no se animó a ponerle un contenido de lo difícil y la arraigambre racista y colonial que tiene esa figura. Ahora bien, y con esto te prometo que termino, porque si no monopolizo la palabra y no quiero hacer eso, porque tus preguntas son muy interesantes, de hecho. ¿De quién fue el discurso? Es la pregunta. Me parece una muy buena pregunta. ¿Se lo dijo? Y Castillo a mí lo que... ¿Se lo dijo? Sí, él me dijo. ¿Quién fue? El pueblo. Él me dice, son las bases las que me acercaron estos discursos. Entonces, no lo escribieron los ministros, probablemente no lo haya escrito él, aunque esté de acuerdo en leerlo, por supuesto, y eso nos genera una problemática, te diría, a nivel de teoría política, de teoría del Estado, derecho constitucional, que no es tan sencilla de solucionar, y no se va a resolver en 2 minutos diciendo una tontería en los medios. Si vos querés procesar por conspiración a Castillo, dado que ningún ministro firmó ese discurso, tendrías que procesar por conspiración a Castillo con, no sé, 2 millones de personas. Y eso abre una pregunta política ya, no una pregunta jurídica. La conspiración con los ministros no procede porque ninguno rubricó el discurso. Entonces no hay manera de involucrar a alguien que dice yo no sabía lo que iba a leer y yo no lo firmé. Si lo hubieran firmado, tendrían razón en la conspiración, pero no la tienen porque ninguno firmó. Por eso nosotros decimos que no hubo golpe. En todo caso hubo un discurso que no cumplió las formalidades del mensaje a la nación. Tal vez hubo un error. Eso seguro, eso pero, en materia de evaluación. A ver, es que lo que pasa es que aquí estamos entrando a diversos análisis. Y eso es importante también ponerlo en contexto, porque yo entiendo el trabajo del abogado en la estrategia legal, también encontrar pues los puntos vulnerables, más sensibles de lo que ha sido este procedimiento. Ya, pero aquí hay elementos muy fuertes, probatorios, de lo que el expresidente Pedro Castillo Terrones hizo, una coordinación previa a través de Betsy Chávez, quien llamó pues a los directivos de Canal, vino la periodista, se colocaron. Solamente quiero, por favor, solamente ese punto, porque le estamos dando vuelta al procedimiento de que no fue un mensaje a la nación, pero fue en cadena nacional, primero, y se determinó, si usted dice, no ha tenido la firma de los ministros,
Sí, pues, no tuvo la firma de los ministros porque él mismo aseguró y después los ministros dijeron que ni siquiera sabían el contenido y cuando se enteraron, muchos le recomendaron, presidente, no lo haga, porque si lo hace, prácticamente está quebrando el orden constitucional. Entonces, hablemos ya de ese término, de lo que significa. Ahora, lo que también me parece interesante, para que no se nos vaya el tiempo, es acerca de lo que ha pasado en el Congreso de la República. A ver, tenemos a Walter Ayala, que fue también un ministro de Pedro Castillo Terrones, usted bien lo conoce, también hemos hablado acá con Benji Espinosa, también hemos hablado con Eduardo Pachas. Bueno, y básicamente lo que se está pidiendo a nivel internacional, porque vamos al punto, es la restitución de Pedro Castillo como presidente, porque lo que apuntan es anular esta vacancia por incapacidad moral, porque según lo que aseguran y argumentan es que no se siguió el debido proceso y también no se siguió con el reglamento del Congreso de la República. Y yo creo que la discusión y el debate y la polémica podría ir por ahí. Pero más allá de que si fue mensaje de la Nación o no fue el mensaje de la Nación... Pero que no es un juego, Carmen. Respetar el debido proceso. Yo te entiendo lo que vos estás planteando, pero no es un formalismo destituir un presidente, no es un juego. Tanto que hablamos de las instituciones, de la democracia, de la seguridad jurídica, a nosotros nos puede caer bien o mal Castillo. Yo puedo estar de acuerdo o no con sus ideas, puedo estar de acuerdo o no con su discurso incluso. Lo que yo no puedo hacer es no respetar el procedimiento establecido, y esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho, para vulnerar derechos de cualquier persona, los tuyos, Carmen, los míos o los de un presidente que además tiene inmunidad política. Es decir, es una cuestión muy seria, muy grave. Entonces, cuando nosotros decimos no es un juego, hay una materia en la facultad que se llama Derecho Procesal. Vos tenés procesal penal, procesal civil, estudiamos mucho tiempo, un montón de libros, y después no podemos hacer cualquier cosa con un presidente. Se equivoque el presidente o no, hay procedimientos que deben ser respetados. Pero y eso es todo lo que yo estoy diciendo. Más que una equivocación, ¿para usted no hubo un intento de golpe de Estado? ¿Usted empezó, pero es que mirá, usted empezó esta entrevista con el análisis incluso de la abogada penalista Romy Chan, que le parecía interesante, una aproximación a lo que pasó. Entonces, para usted, ¿qué fue? Ya, proclama política, si lo dejo ahí. A ver, ¿qué fue esa aparición de Pedro Castillo ese día? Porque yo creo que desde ahí comienza el análisis, ¿no? Por eso. Seguro, por eso, por un lado está mi argumento, que es el argumento procesal. Yo me dedico a analizar el aspecto procesal de la vacancia y considero que fue inconstitucional y que el Estado peruano tiene que normalizar esta irregularidad. Y ustedes tienen que encontrar el camino para regularizar esta vacancia inconstitucional. Tal vez a Castillo decida el Congreso vacarlo o suspenderlo o inhabilitarlo. Esa no es una cuestión en la que yo me voy a entrometer. Esa es una cuestión que tienen que decidir los congresistas responsables peruanos. Yo solo estoy diciendo que el procedimiento para hacer eso tiene que ser legal, constitucional y formalmente y procesalmente correcto. Y eso es lo que no se cumplió. Luego que ese proceso se cumpla es una decisión del Congreso, no mía como su abogado. Y Castillo tendrá que enfrentar las consecuencias del caso y exponer sus argumentos y sus ideas en el Congreso, porque él es la figura política, yo soy la figura jurídica, yo soy su abogado. No su adherente o su militante que tiene un montón. Yo estoy dedicado a defender el aspecto procesal. Y respecto de si fue un golpe de Estado o no, para ir a la cuestión simbólica más fuerte, Romy Chan, digamos, en una nota que me hace el diario El Comercio, que yo respondo en una nota editorial, y aprovecho para agradecerle al diario El Comercio que publicó hoy toda mi réplica, hay una columna que se llama Derecho a Réplica, donde están todos mis argumentos respondiendo las observaciones de Chan. Yo coincido con Chan en una cosa. Chan dice, bueno, en todo caso Croxatto se tiene que detener más en la figura de la tentativa. Yo en mi dictamen jurídico, que tiene 60 páginas, me explayo bastante sobre la tentativa. Pero como te digo, hay cosas que no entran en los medios en 2 minutos. Pero en todo caso, Chan, no sé si ella se da cuenta, pero está reconociendo o está sugiriendo que en todo caso, si hubo un delito, fue en grado de tentativa. ¿Y qué quiere decir esto? Que incluso si yo no creo que haya dado ningún golpe de Estado, Castillo. De hecho, sí, digamos, nunca llegó a nada más allá de leer ese discurso. Lo que sucede después es que lo agarran en un auto llevando a sus hijas a la Embajada de México, no dando un golpe de Estado. No hubo ningún alzamiento en armas. Las únicas armas de esa tarde fueron contra Castillo, no desde Castillo para recuperar. Entonces, para que hubiera un golpe de Estado, como ya ha sucedido en la historia peruana, además de dar un discurso, Carmen, vos tenés que tener a las fuerzas de seguridad acatando las medidas. Entonces eso deja de ser una tentativa, como dice Chan, y pasa a ser efectivamente un golpe de Estado. Pero es que aquí
sí, revolución. Entiendo, abogado, pero aquí entran también otros detalles y no puedo dejar pasar decirlo, ¿no? Porque evidentemente luego de lo que pasó comenzaron a hablar todos los actores importantes. Y aquí están también, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. A ver, tenemos al jefe, tenemos el... Ok. Dichos como declaraciones testimoniales y también colaboraciones eficaces. Pero no son hechos, Carmen. Pero, abogado, permítame por favor terminar el tema, porque es importante contextualizar. Si queremos entender el macro del asunto y tener también una idea, porque aquí en este espacio invitamos a todas las voces para que puedan hablar. Entonces, si entendemos lo que ha pasado y lo que ha sucedido en cuanto a Pedro Castillo Terrones, a ver, él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas estaba dando una orden directa, según lo que también que no se ha cumplido. Pero ahí está. ¿Y sabe por qué no se cumplió? Porque después a eso me refería. Porque otros actores sociales decían, oye, no, a mí me ordenó esto, me ordenó detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que lo estaba investigando por delitos de corrupción. Y después vamos a hablar de eso, porque una cosa es el delito de rebelión en todo este asunto, por el video, y otra cosa son los delitos de corrupción. Ya, pero hay una prisión preventiva en estos momentos también, que se va a ver una audiencia en la Corte Suprema por los delitos de corrupción, porque tiene más de 51 carpetas fiscales. Carmen, por una rebelión que no sucedió? ¿Cómo puede estar un presidente preso por una rebelión que nunca existió? Pero, a ver, abogado, no, más que un discurso, aquí lo que apuntan, y yo no lo digo, lo dicen abogados desde el Perú y también abogados penalistas, de que el tránsito, el traslado que quería hacer Pedro Castillo Terrones a la Embajada de México ya es un delito de flagrancia. ¿A usted no le parece eso, estas coordinaciones? Incluso el presidente Manuel López Obrador dijo, Andrés Manuel López Obrador dijo que sí, que le había pedido el asilo político y por eso que también la señora Lilia Paredes se encuentra ahí en México. Entonces, ese es el argumento de los abogados. Se estaba jugando a México. ¿Qué rebelión estaba dando? Vamos a suponer que se estaba jugando. Es que no recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas para concretar lo que él había dicho. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero entonces, si vos misma me lo estás reconociendo, si no recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, en todo caso, como dice muy bien Chang, hubo en el mejor de los casos una tentativa inidónea, como se llama en derecho penal. Pero para algo estudiamos tantos años derecho penal. Yo lo que estoy tratando, y te agradezco esta entrevista, como le agradezco al Diario El Comercio, que publicó hoy mi réplica completa, es que debatamos seriamente, porque si no tiramos todos los libros de derecho y decimos cualquier tontería en los medios y no tenemos más instituciones. Totalmente. Pero a mí lo que dijo Chang me parece bien. La periodista Talía que me hizo la nota hizo el mejor esfuerzo y creo que esta es la mejor entrevista que tuve en términos televisivos hasta acá. Porque no es fácil encontrar periodistas rigurosos, digamos, que acepten una postura que no es la propia. Yo simplemente lo que estoy diciendo es, mira, nosotros en la facultad estudiamos una serie de cosas. Rebelión no es cualquier cosa. Vos misma me decís, bueno, él se estaba fugando a México en un auto, había pedido asilo. Evidentemente no estaba haciendo ninguna revolución, ningún alzamiento en armas. Se estaba yendo en auto. Pero te digo más. La flagrancia, como nosotros se la tomamos a los estudiantes en los exámenes de grado de Derecho, supone una percepción material. Ahora yo te pregunto, Carmen, vos sos periodista, pero de esto te podés dar cuenta sola. Si él, vamos a suponer que se estaba fugando en un auto, ¿me querés decir qué flagrancia de rebelión había en una fuga? ¿Qué alzamiento en armas había en una persona que estaba con su hija de 11 años yendo en un auto en una embajada? No había ninguna flagrancia de nada, con lo cual tampoco hay flagrancia. Por eso yo te digo que la fiscal de la Nación o el juez César San Martín, y lo saben, eso es lo grave, lo saben, cometieron errores de ponderación jurídica, se llama esto. La ponderación la inventó prácticamente mi maestro, que es un jurista alemán que se llama Robert Alexi. Yo estudié 6 años con él en Kiel, en el norte de Alemania. Y yo lo que estoy tratando es de aportarle seriedad al debate y por eso te agradezco la entrevista. Si vos te estás escapando en un auto, yo no puedo decir que estás dando un golpe de Estado, una revolución. Vos estás en un auto con tus hijos. ¿Qué alzamiento en armas había si nadie levantó ningún arma a favor de ningún golpe de Estado? Las únicas armas fueron contra Castillo. Ya, abogado, se me va el tiempo y me parece tan interesante. Ojalá tenga la oportunidad, si usted viene acá a Lima, poder hablar porque hay que desmenuzar muchas cosas, abogado. Pero ahora hablemos del contexto internacional porque, a ver, la narrativa o el apoyo, el discurso que se está manejando, ahora usted se ha reunido con Gustavo Petro. ¿Qué habló con él? ¿Qué se pretende? ¿Qué se busca? Petro puso en un tuit, que lo vas a ver, es del jueves pasado, estuve unas pocas horas en Colombia. Él primero quería interiorizarse bien sobre el proceso contra Castillo. Yo le conté que este año vencían en Perú unas concesiones de la época de Fujimori que Castillo no iba a renovar. Castillo se siente continuador del constitucionalismo social mexicano, por eso yo me voy a reunir con el presidente de México próximamente, López Obrador. Es decir, yo creo que hay que darle seriedad y volumen al debate independientemente de los eventuales errores o diferencias que uno pueda tener con el discurso que dio Castillo, si fue una tentativa o no, como dice Chang.
Voy a participar de un congreso sobre colonialismo en el Vaticano la próxima semana. Y luego voy a tratar de ir a Perú. Me encantaría ir a tu programa y poder debatir seriamente, digamos, en el tiempo que haga falta estas cuestiones, siempre remarcando, digamos, que yo soy el abogado de Castillo, no soy su militante, es decir, yo defiendo sus derechos, no sus ideas, que me pueden gustar más o menos. Hay muchas cosas que me interesan, otras menos, otras más. De lo que sí estoy convencido como abogado, desde que vulneraron el debido proceso de su vacancia y el Estado peruano está obligado a normalizar esta situación. Eso me parece importante. Independientemente que después lo vaquen, ¿entendés, Carmen? O que lo destituyan o que lo suspendan. Lo pueden hacer, pero que lo hagan bien, respetando el debido proceso, y eso es lo que no hicieron. Por eso, ¿qué hace la fiscal? Dice, bueno, como el delito de rebelión, la verdad es que no se configura. En todo caso, fue una tentativa. ¿Qué quiere decir tentativa? Es lo que dice Romy Chang. Tiene razón. Dice, en todo caso fue una tentativa. Yo coincido con ella. En el mejor de los casos fue una tentativa. Pero no hubo flagrancia porque se está escapando en un auto. La flagrancia es cuando yo te descubro a vos en el medio de los hechos. El policía que lo detiene dice que recibió una orden. Pero si vos recibís una orden, no hay flagrancia, porque la flagrancia es algo que se ve en el momento. Se me va el tiempo, pero quiero aprovechar los últimos minutos. Quiero seguir con el tema internacional, además, mirá, por favor. Eso que pones ahí. Si podemos... Perdóname esto, 3 años en prisión preventiva, ¿no? ¿A vos te parece eso contraría a la Convención Americana? Una prisión preventiva. Sé que hay un petitorio y sé que eso también se está viendo ahí, porque precisamente ahí están los argumentos de los cuales estamos hablando, del procedimiento que se ha seguido y no se ha respetado, según lo que también argumentan ustedes como abogados a nivel internacional. Bueno, que se vea y que realmente se pueda llegar a una conclusión al respecto. Pero ahora, abogado, también es importante decirlo que el señor Pedro Castillo, ese mismo día que dio el discurso, o bueno, proclama política como lo llaman algunos, o hechos atípicos como usted también lo ha señalado, porque para algunos fue un mensaje presidencial. Lo llama Zaffaroni así, mi maestro es el que... Sí, el señor Zaffaroni, que es un referente a nivel internacional, pero que también es importante analizar el contenido de ese discurso que fue un mensaje presidencial para muchos peruanos. Pero bueno, aquí lo importante es, de verdad, y quiero terminar con esta idea, abogado, aquí lo importante es cuál es, digamos, el objetivo de este trabajo a nivel internacional y este apoyo a nivel internacional, y cómo también se está solventando esto. ¿Quiénes le pagan, abogado? ¿Cómo están ayudando y cómo llegó usted a Pedro Castillo Terrones? Muchos se preguntan eso también acá en Lima, Perú. Bueno, a diferencia de otros partidos políticos, a nosotros nadie nos paga nada, esto es lo genial. Pero, por ejemplo, ahora voy a Italia, el Vaticano nos invita a un seminario sobre colonialismo. Las comunidades peruanas que están en Bolonia, Turín y Firenze me van a hospedar cada una en una casa, en un hotel. Yo entiendo que para ciertos sectores políticos nuestra lógica de compromiso político y social es incomprensible porque hay otras personas que hacen todo por dinero. Nosotros no, Carmen, nosotros creemos todavía en la justicia social, y cuando uno va a una cárcel y ve a un maestro rural sirviéndole agua en un bidón, que hasta hace unas semanas era presidente, uno sabe que más allá de eventuales diferencias o no, esa persona está siendo víctima de un proceso de persecución y se le están vulnerando derechos de defensa. Yo fui con Zaffaroni y nos tuvieron 1 hora debajo del sol con un juez de la Corte Interamericana, un penalista de renombre internacional. No pudo entrar a ver a Castillo. Yo te aseguro que si en vez de Castillo era otro presidente peruano, no solo entraba Zaffaroni, entraba cualquiera a verlo. Es decir, a Castillo yo te aseguro que recibe un trato hostil en la prisión, independientemente de la gente del INPE. Con algunos hablé y me cayeron muy bien, de hecho, pero Castillo no está, digamos, no, desde el comienzo de su gestión es una persona que es discriminada. Todo es doblemente difícil. Su hija estuvo presa mientras era presidente. Decime qué poder político puede... Es que ahí entramos a diferentes temas y tendría que explicar también al auditorio porque hay carpetas fiscales y tendría que sacar todos mis expedientes, abogado, porque usted bien sabe que como periodistas nosotros tenemos acceso a las carpetas fiscales. 51 carpetas fiscales donde habría también elementos de convicción según la Fiscalía por temas de corrupción. Ya muy fuera de esto del delito de rebelión. Abogado, se me fue el tiempo, ya me están cortando. Muchas gracias por su tiempo. Guido Crochato, abogado del expresidente Castillo. Hasta luego, muy buenos días.